Buenos días a todos, feliz día del Señor. Vamos entonces a Hechos, capítulo 4. Seguimos este año, ya comenzamos este año y seguimos con la serie de Hechos y serán mis testigos. Y hoy vamos al capítulo 4, pero no vamos a terminar hasta allí, vamos a seguir hasta el capítulo 5, hasta el versículo 11. O sea, sería del versículo 32 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Es la última sección del capítulo 4 que vamos a ver hoy, la última parte, la última porción, hasta el versículo 11 del capítulo 5. Así que me siguen allí. Yo leo en voz alta. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Como 3 horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí. Ese fue el precio, dijo ella. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Hasta allí. El título de la enseñanza de hoy es Un mismo corazón, un mismo temor. Un mismo corazón, un mismo temor. Un mismo corazón, un mismo temor. Las apariencias engañan, ¿no es así? Las apariencias engañan. Otro refrán parecido que enseña la misma verdad es: no todo lo que brilla es oro.
Todos hemos escuchado este refrán. Todos queremos quedar ante los demás como una persona respetable. Todos. Todos queremos que otras personas, ya sean cercanas a nosotros o no, nos admiren. Todos queremos eso, todos. Hay algunas personas que dicen, no sé si lo he escuchado y posiblemente usted ha dicho estas palabras en alguna ocasión: a mí no me interesa quedar bien con nadie. ¿Ha escuchado eso? ¿Lo ha dicho? A mí no me interesa quedar bien con nadie. Pero la realidad es que en la práctica, en la vida diaria, todos hemos pecado por aparentar en algún momento. Todos. Todos hemos pecado por aparentar en algún momento, y en algún momento después, en el futuro, lo volveremos a hacer. Ahora, si yo le pregunto, ¿es usted un José, Bernabé, ¿no?, que acabamos de leer? ¿Es usted un Bernabé o un Ananías? Yo sé que usted me va a responder. Va a decir: yo soy un Bernabé. Yo soy un Bernabé, pastor. Nadie se dice ser Ananías, ¿no? Desde que la iglesia de Cristo empezó, como hemos venido viendo, ¿no?, estas semanas acerca de Hechos, mucha gente ha hecho profesión de fe. 3,000, ¿se acuerdan? Después 5,000. ¿Cómo es la iglesia del Señor? Y como es la iglesia del Señor, Él sabe, entre estas miles de personas que han hecho profesión de fe, Él sabe quién ha sido sincero y quién no. Él lo sabe. En una ocasión, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25, leemos que, no sé si se acuerdan, que dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, o sea, de las personas, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. En Juan 2, 25. Jesús sabía lo que Juan en su evangelio dice, en otras palabras, que nadie podía engañar a Jesús. Nadie, por más que aparentara cualquier cosa, nadie podía engañar a Jesús. Entonces, como es la iglesia del Señor, a pesar de que se hacen miles de profesiones de fe, nadie puede engañarlo. Nadie puede engañarlo. No sé si ustedes recordarán en el tiempo de la nación de Israel, cuando Dios escogió al pueblo de Israel, ¿qué se necesitaba hacer para ser parte del pueblo de Dios? ¿Qué se necesitaba hacer para ser parte del pueblo de Dios en ese entonces? Bueno, ser descendiente físicamente de Abraham, Isaac y Jacob, practicar los rituales y celebrar las fiestas de la religión israelita. Ya, solamente eso. Solamente eso. Características externas. Pero miren lo que dice Dios en Jeremías, capítulo 32, al profeta Jeremías, lo que hará en un futuro, hablando del nuevo pacto que iba a realizar por medio de la obra de Cristo Jesús. Y no son palabras ajenas a nosotros, ya todos hemos escuchado estas palabras acerca del nuevo pacto que Dios dice que iba a realizar una vez que la obra de Cristo fuera hecha para reunir a su pueblo de todas las naciones, judíos y gentiles. Dios dice a través del profeta Jeremías: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, hablando de un nuevo pacto, ¿no? Y les daré un solo corazón, un solo camino para que me teman siempre. Un solo corazón para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, hablando del nuevo pacto. De que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Un corazón, un temor. Un corazón, un temor. Y esto era, otra vez, acerca del nuevo pacto,
para toda la gente de todos los pueblos. Por ejemplo, un pastor llamado John Hill dice así: aprovecha la oportunidad, comentando este versículo de Jeremías, aprovecha la oportunidad para insertar el pacto de gracia y los artículos especiales y promesas peculiares del mismo para el consuelo del Israel espiritual, o sea, ya sean judíos o no judíos. Estas promesas aquí: un corazón, un temor. Otro pastor también llamado Matthew Henry dice: sin duda las promesas, comentando Jeremías, no, del nuevo pacto, dice: sin duda las promesas son seguras para todos los creyentes. Dios las reconocerá como suyas y Él se las mostrará que es de ellos. Les dará un corazón que tema a todos los que iban a formar parte de su pueblo. Un corazón, un temor. Precisamente estas dos palabras son, como acabamos de leer, son dos palabras claves, podemos decir, de esta porción, de Hechos 4 y Hechos 5, del 1 al 11. Un corazón, un temor. Lo que esta congregación experimentaba era un mismo corazón y un mismo temor. Así que, ¿podrán las apariencias engañar al Señor Jesús? ¿Podrán las apariencias engañar al Señor Jesús? No. ¿Por qué? Porque nos ha dado un corazón y un temor, por eso. Nos ha dado un corazón y un temor. Un mismo corazón. Esa es la primera parte. Vamos a reflexionar en algunas verdades allí. Un mismo corazón. Capítulo 4, del 32 al 37. Otra vez, la congregación de los que creyeron era de un solo corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Después de ser encarcelados y amenazados, y según la porción que estuvimos viendo la semana pasada, ellos oraron. ¿Se acuerdan la oración que hicieron? Oraron, dándole gracias al Señor por su soberanía y por el avance de su obra. ¿Se acuerdan esa oración que vimos la semana pasada? El avance de la obra del Señor, pidiendo a Dios que siguiera haciendo sus maravillas y prodigios, y dándole gracias porque Él es Señor, Él es soberano, a pesar de que ellos fueron a la cárcel y fueron amenazados. Ellos dijeron: Señor, tú eres soberano, tú eres el Señor de todo, sigue usándonos para tu obra. Y ahora la iglesia es presentada aquí en otra faceta. ¿En qué faceta? La comunión, su comunión en plena armonía. Aquí está la iglesia, su comunión en plena armonía. Y este es uno de los versículos, esta porción que acabamos de leer aquí en Hechos 4, al final, es uno de los versículos que hacen a algunos decir: oh, cómo me hubiera gustado pertenecer a esa iglesia. Todo era bonito, todo era risa, todo era amor y felicidad. Compartir. Cómo quisiera haber pertenecido a esa iglesia. Porque mi iglesia no es así, ¿no? Bueno, solo nos basta, creo yo, la mayoría, nos basta avanzar un poco más en la historia que nos cuenta Lucas aquí en este mismo libro, para darnos cuenta de que en las primeras iglesias de Cristo no siempre era como un día de campo. Pero, por el momento, aquí se nos describe que en Cristo se perdieron todas las distinciones, el egoísmo había desaparecido, pues aquí se nos describe que en Cristo todos eran uno solo, había unidad, cada uno amaba a su hermano como a sí mismo, lo que cada uno poseía no lo tenía como propio, sino como administrador ante el Señor, para el bien de todos. El amor, parece ser que el amor al dinero fue absorbido por el amor a Cristo. La vida mundana, ordinaria, parecía haberse fundido en la vida de fe y piedad. Sus necesidades eran piadosas, su ocupación era piadosa, sus alegrías eran piadosas. Eso es lo que hemos leído ahí, lo que vemos.
Ahora, esta medida que adoptaron, una comunidad de bienes, era única y transitoria. Esto de compartir y de vender todos para cubrir sus necesidades. Tenemos que aclarar que era única y transitoria. Esto no es un método, no debemos confundirnos. No es para confundirnos ni para creer. Esta persona aquí no es para creer que había un método apostólico ordenado para todas las épocas en todos los lugares. No fue así. Es evidente, era evidentemente especial, local, temporal. No se puede afirmar que se tratara de un intento de establecer algo parecido como al socialismo o al comunismo. No se trata de eso. No se trata de eso aquí. Esto no es lo que se enseña aquí. Lo más probable es que esta acción de compartir, vender y dar y dárselo entre todos, lo más probable es que esta acción estuviera motivada por el deseo de aliviar las necesidades de aquellos que, al convertirse en cristianos, se habían visto obligados a renunciar a los bienes que tenían. Por ser cristianos, por su fe, los habían hecho renunciar a los bienes que tenían. Así que había una necesidad que suplir. Pero igualmente es esencial que aquellos, nosotros como Iglesia de Cristo, que pertenecemos al reino celestial, todos, especialmente aquellos que son miembros de la misma iglesia cristiana, debemos tomar algunas medidas prácticas para suplir nuestras necesidades físicas y materiales. Ya eso según el contexto de cada iglesia, según nuestro contexto. Alguien dijo, la abnegación es la última prueba de amor, su única prueba inquebrantable. Cuando se acepta la abnegación con esperanza, que era lo que estaba aquí en práctica, la abnegación, cuando se acepta la abnegación con esperanza, el triunfo del amor es completo. Todos allí deseaban una sola cosa, ser bienaventurados. Todos pensaban una sola cosa, permanecer fieles al Señor Jesús. Todos sentían una sola cosa, el consuelo del Espíritu Santo. Esta frase, un mismo corazón, una misma alma, eso nos hace pensar en una unión estrecha y tierna. Los hebreos precisamente hablaban de dos amigos como si fueran un solo hombre, una sola persona. Y no puede haber demostración más sorprendente de unión y amor que decir de más de 5,000 personas reunidas que tenían un solo corazón, una sola alma. Y esta unión la manifestaban en todas las maneras posibles, en su conducta, en sus oraciones y también al compartir sus bienes. Alguien le preguntó una vez a un filósofo, precisamente hablando de la amistad y de la unidad, ¿qué es un amigo? Le preguntaron, ¿qué es un amigo? Él respondió, bueno, un alma que habita en dos cuerpos. Y para la vida venidera también. Ahora, como alguien dijo, apenas florece el Edén, entra el pecado y lo arruina todo. Un Judas entre los apóstoles, un Ananías entre los primeros creyentes. El Judas de los apóstoles tenía y seguiría teniendo descendencia entre los discípulos de Cristo. Y hacemos el paralelismo con Judas, ¿no? Porque recuerden que Judas aparentaba ser discípulo de Jesús. Así que no solamente un mismo corazón, sino como ya he mencionado, también hay en la iglesia de Cristo un mismo temor. Un mismo temor. Hechos 5:1, por cierto, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. A los que miraban, y seguramente nosotros también, si hubiéramos estado allí,
a los que miraban a Ananías y Zafira mientras traían el dinero y lo ponían en los pies de los apóstoles, su acción debió parecerle muy piadosa, ¿no? Muy sumamente generosos. Qué grandes cristianos, ¿no? Pero ¿fue así realmente? ¿Fue así realmente o era apariencia? El pecado de Ananías y Zafira era el de la hipocresía. Estaban viviendo una gran mentira. Querían dar la impresión de que habían entregado a los apóstoles todo el precio de la venta del campo sin retener nada para sí. Esa era la impresión que ellos querían dar. Aquí está todo. Aquí está todo. Sin retener nada para sí. Y que hacían como había hecho Bernabé y otros. Querían pasar por generosos abnegados, dejándolo todo por la causa de Cristo, cuando no era así. No era así. Deseaban parecer tan buenos como los demás y hacían exteriormente aquello por lo cual no sentían verdadero respeto. Aquí podemos mencionar el pecado de la avaricia, ¿no? El amor al dinero. El amor al dinero, como dice Pablo, es la raíz de todos los males. El amor al dinero. Era una atención indebida al sentimiento público. Ananías y Zafira buscaban la alabanza de los hombres. Tenían un apetito codicioso de aplausos. Se pusieron un ropaje religioso sin tener cuidado de que sus corazones fueran realmente movidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. El acto formal de benevolencia de Ananías fue un acto bueno, pero se hizo malo por la preponderancia de la vanidad. Había más vanidad que de benevolencia en la donación de Ananías. Por lo tanto, pecó al hacer lo que formalmente era bueno, lo que exteriormente era bueno. Pero Pedro dijo a Ananías, versículo 3, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida no estaba bajo tu poder. Ananías podía hacer con su propiedad lo que quería, era de él. Lo que estaba mal era ser hipócrita y dar una apariencia de piedad. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es cierto que Pedro ahí le reconoce la intervención de Satanás en el asunto, ¿no? Pero debemos recordar que Satanás no nos obliga a pecar. ¿Puede Satanás obligarnos a pecar? No. Él solo intenta despertar en nosotros, al tentarnos, intenta despertar en nosotros el mal que ya está aquí en nuestro corazón. Eso es lo que hace Satanás. Satanás sabe que hay mal en nosotros, en nuestro corazón, y lo que hace él es despertar ese mal, tentándonos. Así que no es Satanás el culpable de que yo peque. Ananías y Zafira pecaron contra el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro. Es decir, insultaron el Espíritu en su nueva obra. Recuerden que el Espíritu Santo está haciendo una obra, predicando de la resurrección, predicando acerca de la nueva vida y cambiando corazones de una vieja vida a una nueva vida. Entonces insultaron al Espíritu en su nueva obra, pisotearon la vida
naciente, nueva. Entonces, esto demuestra, claro que sí, que la obra del Espíritu entonces es necesaria para revelar. Es necesaria. En Efesios 4:3, el apóstol Pablo dice, habla de que la unidad de la iglesia de Cristo es originada por el Espíritu Santo. Esforzándose, le dice a la iglesia allí en Éfeso, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es la unidad del Espíritu. Es la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas para que estén juntos y con un solo corazón y se amen y se sirvan. Es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Hay una unidad del Espíritu entonces que no se puede imitar, que consiste en ser engendrados de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesús entre los muertos. Lo que se está predicando, llevando en nosotros al Espíritu Santo como nuestro vivificador cada día y caminando ellos y nosotros por la senda de la fe en el Dios vivo. Como decía alguien, decía Martín Bucero, hablando acerca del amor especial entre los cristianos, dice, ama a todos en quienes se pueda ver algo del Señor Jesús. Esta unidad que es especial por el Espíritu Santo. Esto no era lo que estaba haciendo Ananías. Esta unidad es la que se descubre pronto entonces en el servicio, en la colaboración. Ananías, versículo 5, cayó y murió. Zafira, versículo 10, cayó y murió. Podríamos preguntarnos, o quizá usted se está preguntando, ¿no fue este castigo de Ananías y Zafira demasiado severo? ¿No se equivocó Dios acaso al quitarles la vida así? No se les dio tiempo para arrepentirse. No se les ofreció la oportunidad de considerar su pecado, su transgresión y pedir perdón a Dios. Bueno, podemos darnos cuenta que Pedro dijo, en el versículo 9, Pedro dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Esa palabra de acuerdo, acordaron, apunta a un plan. No se trata de un caso en el que un hombre cede a un furioso ataque de tentación de repente cuando se ha visto desprevenido por la tentación. No. Esta práctica del pecado debe haberse convertido en el propósito establecido de sus vidas. Debe haber sido un problema recurrente en sus vidas interiores que marcó la determinación de sus conductas. Una conducta que no era una conducta no aparente a los hombres, pero abierta y clara al ojo de Dios. De ahí entonces que no nos sorprenda encontrar que Ananías y Zafira habían sido perfectamente deliberados en su mal proceder. Deliberados en su mal proceder. Su pecado no fue entonces tan leve como parece que es cuando lo leemos por encima. No. Ya había una práctica recurrente. El haber quitado la vida de Ananías y Zafira no habría implicado ninguna injusticia, aunque no hubieran cometido este pecado. Toda vida es de Dios, que la dio, que la da, y que puede recuperarla para sí cuando Él quiera y como le plazca, sin cometer ninguna injusticia contra ningún derecho de ninguna persona. Toda vida es de Dios. Hermanos, hermanas,
La pregunta no es, ¿por qué el Señor les quitó la vida tan pronto? ¿Por qué el Señor les quitó la vida tan pronto? Esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué nosotros hoy día seguimos vivos? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo es posible que usted y yo sigamos vivos hoy aquí, respirando, sentados allí? ¿Cómo es posible eso? Presumimos mucho de Dios cuando asumimos que siempre hay tiempo para arrepentirnos. Siempre hay tiempo para estar bien con Dios. Después. Tiempo para ser sincero con Él. Después. Cualquier momento dado por Dios es un regalo. Tenemos que recordar esto. Cualquier momento dado por Dios es un regalo inmerecido de Él. Nunca debemos suponer que siempre Dios va a estar allí. Nunca supongas eso. Recuerda, qué tremendo. Y mira, qué tremendo es el poder de Dios sobre su creación, sobre sus criaturas. Puede conceder la vida y puede retirarla a su antojo. Dios da la vida y la puede quitar a su antojo. Vino un temor, dice, sobre todos ellos a causa de esto, temor. Dios, por esta acción, trajo temor. Todos temieron a Dios. ¿Cómo sabes? Una pregunta, ¿cómo sabes que tienes un concepto correcto de Dios? ¿Cómo usted sabe que tiene un concepto correcto de Dios? ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque sabes que Dios no solo se da a conocer como un Dios de amor, también se da a conocer como un Dios al que se le debe temer. Por eso. Si sabes que Dios no solamente es un Dios de amor, sino también un Dios al que se le debe temer, si conoces eso, si sabes eso, si conoces eso de verdad, entonces tienes un concepto correcto de Dios. Si tú dices conocer a un Dios que es puro amor, pero no le temes, entonces no es el Dios verdadero. No es el Dios verdadero. Ustedes saben que la Biblia habla de Dios como santo, 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 3 veces santo. La Biblia habla de que Dios es amor, claro que sí. Pero no hay ningún versículo que diga que Dios es amor, amor, amor. Pero sí hay versículos que dicen que Dios es santo, santo, santo. Y una lección tenemos que aprender con eso allí, ¿no? Sobre el carácter de Dios. A medida que vamos conociendo a Dios, nos damos cuenta que Él nos infunde temor. Dios nos infunde temor. Dios nos infunde temor a su pueblo. Dios infunde temor a su pueblo por medio de su grandeza, por medio de su santidad, por medio de su eternidad, por medio de su justicia, por medio de sus perfecciones. Dios infunde temor a su pueblo. Vemos lo grande que es Dios. Conocemos lo santo que es Él. Dios es santo, santo, santo. Nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. ¿No te da temor eso? ¿No te da temor eso? Pero el temor de Dios es algo sorprendente, y la mayoría lo sabe, y lo ha experimentado, porque aunque Él nos infunde temor, o terror inclusive, con sus perfecciones, no nos alejamos de Él. Corremos a Él. Corremos a Él. Cuando sabemos que Dios es santo, 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 tan puro,
tan santo, tan santo, tan santo, y somos pecadores, 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 ¿qué hacemos nosotros? Vamos a Él, corremos hacia Él. Dice un comentarista llamado Díquez, dice, la misericordia de Dios se puede convertir en juicio, comentando este versículo, como en este caso. La misericordia de Dios se puede convertir en juicio y si Él se lleva de la tierra 2 vidas para la advertencia y la mejora de muchos, ¿quién dirá que la lección es muy cara o que el castigo fue inmerecido? Es bueno que todos recordemos de una vez por todas que la muerte repentina va pisando rápidamente los talones del pecado detectado y que el evangelio que descubre las misericordias de Dios sin límites y que el evangelio que descubre las misericordias de Dios sin límites no borra el atributo de Dios de un juez santo. No lo borra. ¿Sabes? Tú puedes viajar muy lejos en el camino de la vida antes de encontrarte con aquellas circunstancias que son apropiadas para descubrir y mostrar tu verdadero carácter. Puedes viajar mucho en tu vida y caminar mucho en tu vida y vivir muchos años en tu vida antes de que esto ocurra. Puedes hacer un ideal de profesión, de religión. Puedes hacer una ideal profesión de religión y puedes obtener admisión, también puedes hacerlo, a sus más sagrados privilegios externos y vivir aparentando ser un religioso piadoso. Y sin embargo puedes permanecer ajeno al temor de Dios. Pero nadie puede permanecer ajeno a la omnisciencia de Dios. Ningún ojo humano vio a Caín, ¿ustedes recuerdan? Asesinar a su hermano. Ananías y Zafira sin duda habían preparado un plan con todo el secreto posible, pero todos ellos olvidaron que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que dar cuenta, a quien tenemos que dar cuenta. Hay ocasiones, para nosotros también entonces, la Iglesia de Cristo, hay ocasiones, hermanos y hermanas, en que nuestro deber debe ser abstenernos de actuar, si sabemos que nuestra acción transmitirá una impresión que es falsa. Nos conviene escudriñar con ojos inquisidores nuestras aparentes buenas acciones, que los demás puedan aprobar como muy loables. No sea que mientras a nuestro alrededor hay aprobación y felicitación y aplausos, en el cielo se esté escribiendo, se esté anotando en el libro de cuentas un pecado grande a nuestro nombre. El salmista en el Salmo 19:12 dice, pregunta, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Esa debe ser nuestra oración. Dios llenará nuestros corazones con el espíritu de su temor piadoso, no sea que otro espíritu nos llene de mentiras, de avaricia, de vanagloria y de presuntuosa impiedad. ¿Por qué no tratar la ofensa como algo insignificante? ¿Por qué no lo hicieron como, lo dejaron pasar y ya, solamente como una advertencia de que no lo volvieran a hacer? ¿Por qué no? Bueno, porque la iglesia está llamada a la santidad y el pecado debe traer el juicio y el castigo de Dios. Por eso, los miembros ahora, muy probablemente, en ese momento, sintieron como nunca antes lo habían sentido lo serio que era hacer una profesión de fe cristiana. Muchos fueron disuadidos a pecar. Entonces esta historia nos enseña, bueno, una lección más que nos enseña esta historia,
No es que Dios castigará inmediatamente a todos los falsos, sino que, no lo dudemos, Dios expondrá a todos los falsos, a todos los que hacen falsa profesión de fe, y recibirán en su momento su justo castigo. Un día, en un futuro, pero un día, la congregación plena de los que Cristo compró con su sangre será libre de toda impureza. Un día ya nadie más podrá intentar mezclarse en la congregación que Cristo compró con su sangre. Un día la congregación que Cristo compró con su sangre será libre de toda impureza. Un día toda motivación corrupta desaparecerá para siempre, inclusive de nosotros. Un día. Y si nosotros estamos aquí, en esta congregación, en el pueblo de Dios, si hemos sido añadidos a su iglesia, es por la obra de Cristo, como han venido predicando, por su muerte y por su resurrección. No habríamos podido traspasar o escalar este muro de santidad de Dios por nuestra propia fuerza o nuestra propia justicia. No podríamos atravesar la gloria futura por nosotros mismos. No podríamos atravesar. Como en el Edén, los querubines podrían estorbarnos con sus espadas refulgentes. Nos habrían impedido entrar a nosotros, los contaminados. Pero donde Cristo, nuestra expiación va, allí nosotros vamos a estar. Esa es nuestra seguridad. Donde Cristo, nuestra expiación está, allí nosotros vamos a estar. Nosotros podemos ir también. Si Él está vivo, si Él subió al cielo, si está sentado en el trono, nosotros también podemos seguirle a Él. Bueno, puedes que estés tú hundido en la más culpable contaminación. Si el Espíritu Santo precisamente te está diciendo que estás hundido en la contaminación y eres culpable, pero hay una esperanza. Puedes, en tu angustia, arrojarte a los brazos de Cristo el Redentor. Puedes hacerlo, debes hacerlo. Seguramente, como Él lo ha prometido, serás perdonado. Toda contaminación impura, falsedad. A una adoración pura y verdadera para servir a Dios. El Padre nos ha lavado, también te lavará a ti, lavará tu corazón en la sangre del Cordero Santo para amarle a Él y su iglesia, y pondrá su temor en ti para que nunca más te apartes de Él. Y puedas pertenecer a su iglesia, a su pueblo, donde un día todo sí será un día donde un sol nunca se apagará y reinaremos con Él, y todo será consuelo y bienaventuranza para siempre. Señor, te damos las gracias. Señor, porque si estamos aquí es por ti, Señor, no es por nosotros. Tú nos has, en tu misericordia, nos has llamado, nos has perdonado, y nos has aceptado, Señor, y nos has hecho tus hijos, tus hijas, parte de tu pueblo. Gracias, Dios, por eso. Padre, y que aunque no seamos perfectos aquí, aunque tengamos diferentes opiniones y podamos discutir, Señor, sabemos que aún así tenemos un mismo corazón, fijado en tus promesas, fijado en tu perdón, en tu consuelo para nosotros, en que nos has hecho tus hijos y tus hijas. Tus promesas, tus verdades son mucho, opacan, Señor, cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros. Que nosotros sigamos perseverando en la unidad del Espíritu Santo, Señor, para tu gloria.
para que los demás puedan ver que somos uno, Señor. Y tú puedas seguir haciendo tu obra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, aquí en este lugar. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, estos privilegios, Señor, tus promesas. Gracias por todo lo que tú nos das. Amén.